Pero muy interesante, sé que le va a gustar. Vamos a hablar del antes y el después de muchas cosas, el cambio generacional. ¿A qué se refiere este tema? Se lo explicamos en esta nota. El Salvador a partir de los años 1930 era gobernada por militares, aunque existían grupos contra ellos, pero siempre gobernaron el país en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Había más seguridad en las calles y en las escuelas se estudiaba de mañana y de tarde. En el centro se encontraba el tan recordado Banco Salvadoreño, el banco de crédito que estaba por el Parque Libertad. Enfrente del lado norte estaba la Universidad de El Salvador y al lado norte de la catedral estaba ubicado el Correo Nacional. Se podía transitar libremente en buses y en carros porque no había ventas en las aceras ni en las calles. El monumento Francisco Morazán fue construido en 1882, lo que lo hace más antiguo de la capital en su época, y para el tamaño de los edificios de ese tiempo, era literalmente monumental, construido con mármol. Todo esto cambió en 1970 hasta hoy en día, porque empezaron a ubicar ventas en las calles y ya no había libertad de tránsito. Y fue cuando comenzaron las autoridades a poner orden e hicieron cambios de vías, motivo por el cual el transporte colectivo fue desviado de sus rutas originales. Y hay muchas cosas de las que tenemos que hablar al respecto, pero nadie aquí en el set de Hola El Salvador vivió eso. Pero tenemos a alguien, un invitado muy especial, muy querido por todo El Salvador. Él es un artista nacional de una gran trayectoria, el monseñor del rock and roll, el Ruco Rock. Luis López está con nosotros, bienvenido. Gracias. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en este programa tan visto por todos los salvadoreños, ¿verdad? Y fuera de nuestras fronteras también. Así es que usted pregúnteme, maestro. Mire, vamos a comenzar con algo para saber por dónde nos tiene que contar un poquito. Ajá. ¿En qué año nació y a dónde? Bueno, yo nací en 1945, un 24 de diciembre, en la ciudad de San Miguel. 24 de diciembre. O sea que recibe doble regalo. ¿O solo un regalo? Solamente uno. No, si eso es lo malo, que solo me dan un regalo, solo de Navidad o solo de cumpleaños. Yo soy del 22 y también un solo regalo. Un solo regalo, bueno, pero ni modo, ya me acostumbré. En San Miguel. Y bueno, soy aguilucho. Aguilucho. Y este aguilucho, ¿cómo fue que le empezó a gustar la música? ¿Y cómo identificó qué tipo de música le gustaba? Bueno, ¿a qué edad? ¿Qué escuchaba en ese tiempo? ¿Música nacional? ¿Y cómo lo escuchaba? ¿Y cómo lo escuchaba? Bueno, mira, aquí van varias preguntas que las voy a tratar de resumir. Mira, yo me recuerdo cuando yo tenía la edad de 5 años, en una mecedora, a la par de un radio de los que había en ese tiempo, con unos voladitos así cuadraditos, oyendo, no, un radio de corriente, ¿verdad? Eléctrica, oyendo las emisoras de esa época con la música que en esa época pues estaba de moda. Estoy hablando de música tropical, de música de Pedro Infante, de música de diferentes, de esa época pues. Pero yo lo que sí recuerdo es que yo cantaba a la par del radio todas las canciones, o sea que yo me las podía desde pequeño. A mí me encantó la música, especialmente el canto. Luego pues tuve la oportunidad de desarrollarme con una cultora que había de teatro, María de los Ángeles de Castillo, esposa de don Elías Castillo, que es un pianista, profesor de voz, que todavía está vivo y da clases. Y entonces allí yo llegué donde ella y allí conocí a don Elías, conocí a don Fernando Meléndez del Valle, un gran tenor que después fue mi maestro. Allí me animé, teníamos, mientras ellos cantaban bel canto, nosotros cantábamos canciones de trío porque... ¿Pero cuáles? Sin ti no podré vivir jamás. Y un montón de canciones que estaban de moda en esa época, las que se cantaban en las serenatas.
Porque yo también comencé dándole serenata a mis amigas de la colonia. Muy bien. No voy a preguntar más sobre eso. No, ya no pregunté más de eso. Ah. Y así fue como después llegué a formar uno de los primeros grupos, los Firefingers, los Dedos de Fuego, que lo formamos, los que tocaban no sabían tocar, pero cuando un amigo mío les enseñó a tocar, y entonces comenzaron a tocar canciones, así aprendieron tocando canciones. Y, a la brava. y entonces ahí fue donde dije, cuando ya sintieron un poquito, que ya podían un poquito, dijeron, bueno, armemos un grupo. Y ahí fue que me llamaron a mí para que yo cantara. ¿Pero qué canciones cantaban? Bueno, porque mira. en ese momento, Luis me está diciendo que cantaba canciones de Trío, Marrón, Pedro Infante, no sé qué. Exactamente. ¿Cómo se llama? Firefingers. Ajá, no, es que ahí va la historia todavía. Eso es lo sigue. que- yo quiero escuchar ese momento que de Pedro Infante pasó a Sin Ti, A los Panchos. a Los Panchos y después algo un poquito más fuerte. Sí, así es. Mira, ¿Y quiénes eran? tú sabes que las modas van cambiando y la música también va cambiando, pues con el tiempo. Hoy están los Panchos. Y entonces, cuando yo cantaba con el Trillos, en ese tiempo comienza a salir la música rock and roll en español. Porque el rock and roll ya estaba también cuando nació con Chuck Berry, con Elvis Presley, con Bill Haley, Cocker. que nacieron a la par, pues, o sea, ellos nacieron después de esta moda. Cuando viene aquí a El Salvador Enrique Guzmán con los Teen Tops, cantando Mi amor entero es de mi novia Popotito. Y ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y así todas esas canciones. Entonces es lo que nosotros comenzamos a tocar con los Firefingers. Y claro, ni me apasionó. Y a mí el trillo se me olvidó, pues, ¿verdad? Porque lo que estaba pegando, lo que la juventud estaba asimilando era precisamente el rock La and plaga. roll. ¿Cuántos La años plaga. tenía cuando se formó el grupo? Mira, yo tenía por ahí entre 15 y 16 años, ¿verdad? Y así fue como tuvimos la oportunidad de presentarnos en televisión por primera vez. ¿En qué programa? Bueno, era un programa que se llamaba El Café de Don Pedro, Ajá. ¿Y en qué canal era? en Canal 4. Ajá. Era un canal en blanco y negro. Y entonces ahí me acuerdo que nos invitaban a tocar y nos empezamos a hacer populares, pero no teníamos equipo. Entonces, ahí está mi amor. Yeah. Mire, Luis, tengo una duda en torno a esto de la carrera que ustedes hicieron musical. ¿Cómo eran los medios de transporte? ¿Cómo se movía un grupo musical? ¿Cómo hacía un migueleño para ir al resto del país, para reunirse? La ¿Cómo eran las guitarra, carreteras? Ajá, ¿cómo metían la guitarra? ¿Cómo se ¿Cuánto transportaban? tiempo se tenían que...? Bueno, miren, carros ya habían, ¿verdad? O sea, Pero me imagino que los buses eran más lentos, pues uno se tardaba más ir hasta sí, San la Miguel. verdad es que pero todo era acorde al tiempo. Ajá. Le da risa que dice que ya había carros. Pues sí, también antes habían habido carretas, antes de los buses. ¿Verdad? Antes la gente se transportaba en carretas, por eso a las calles le llaman carreteras. Porque eran pasaban carretas las que en carreta viajaba la gente, luego vinieron los autobuses y claro, eran autobuses antiguos y eran más lentos que los actuales, pero así se transportaba y como las calles no estaban tan congestionadas porque no había el tráfico que hay ahorita, entonces el tráfico era fluido, pues, ¿verdad? Póngale si ahora se tardan un bus en llegar de aquí de San Salvador a San Miguel 2 horas y media, en ese tiempo se tardaba quizás 3 horas y media, pero se llegaba. Eso sí se los aseguro. Ahora que ahí le metían gallinas, canastos y todo al bus, pues ahí No, está, todavía. casi parecido ahora, ¿verdad? Y por otro lado también nosotros nos transportábamos, pues habían el equipo lo mandábamos en un camioncito
¿verdad? Ahí teníamos unos muchachos que nos ayudaban y cuando comenzamos, no, pues éramos nosotros en los carros de nuestros compañeros. Allí algunos de ellos tenían su carro, ahí metíamos y como las cosas eran pequeñas. ¿Qué carros eran? ¿Marcas? Bueno, había Volkswagen, había Chevrolet, había Dodge. ¿Dos patas? Dodge patas. había una, es más, era la época de los carros de verdad. Porque los carros aquellos eran carros que tenían una lámina fuerte, eran grandes, eran cómodos. ¿Verdad? No eran carritos como ahora que son ahí todos chiquitos y que medio les pegan un toquecito y ya el gran accidente o se les cae por ahí el bumper. No, allá eran los bumpers, eran de níquel, ¿verdad? Eran fuertes y todo aquello pues era una época muy bonita. Fíjense que en esa época también yo recuerdo que el café de Don Pedro fue el de la Roosevelt. Sí, fue el primer drive-in que hubo aquí en El Salvador, y los drive-in vienen de allá de Estados Unidos. Allá donde la juventud se reunía no a tomar cerveza, sí vendían cerveza por supuesto, pero no, la juventud se reunía a tomar milkshakes, hamburguesas y le servía en el carro a uno en una bandeja, ¿verdad? Y uno ahí en el carro, pues, o si quería se bajaba y entonces ahí se reunía la juventud. Era una cosa bien bonita, era bien sano todo, pues, ¿verdad? Luego el otro driving que había era La Campana, donde está ahora un centro comercial La Campana, ahí por la Roosevelt, antes de llegar a Salvador del Mundo. Allí era también otro driving, son los dos drivings, pero el primero fue el Don Pedro, que era tipo americano, tipo gringo, ¿verdad? Mire, ¿qué tan cierto es que ahí, esquina opuesta Metro Sur, sobre la 49, ahora hay una venta de carros? ¿Qué tan cierto es que allí había un autocinema? Ajá, exactamente. ¿Había? Sí, allí fue el primer autocinema que hubo aquí en El Salvador. Te llegaba en su carro, había una gran pantalla así, ¿verdad? De cine, y uno y tenía aquí donde estaba su puesto y había una cosa así, donde estaba el parlante, ¿verdad? Entonces usted se ponía allí, ella parqueaba su carro y ahí escuchaba todo, pues estaba con su novia. Y ya no queremos saber más. No vaya a ser el diablo. Mire que antes 10 hijos tenía uno, niña, y hoy uno apenas. Porque ya no hay autocinema. Porque ya no hay autocinema. Ya no hay televisión. Luis, y hay algo que también a mí me da curiosidad, porque cuando estamos hablando de música nacional, artistas nacional, bueno, de verdad que no hay nadie mejor que pueda acompañarnos este jueves que usted. Y la verdad que yo sé que muchas personas también en este momento están haciendo recuerdos de tantas cosas. Y este jueves para eso lo hemos tomado, para poder recordar. Y hay cosas que también iban sucediendo a medida que la música iba evolucionando. Y es la moda. La moda, que por ejemplo, si ustedes ven a Luis, aún tiene su colita, ¿verdad, Luis? Aquí la anda, mira, aquí la anda. Hablemos de las modas. ¿Cómo eran las modas en este tiempo cuando llega un grupo, una banda y dice, bueno, somos los Firefingers y venimos? ¿Cómo era la moda de los artistas? Bueno, mira, fíjate que al comienzo, pues la verdad es que no había mucha diferencia. Porque los grupos como, por ejemplo, voy a poner de ejemplo a los Teen Tops, que es el grupo en que cantaba Enrique Guzmán. Él era el cantante de los Teen Tops, ahí comenzó él. Entonces ellos se vestían con corbatilla delgada, con camisa de vestir y con una chaqueta y con jeans así como es ahora. De cuero. ¿Verdad? No, ahí todavía no se usaba el cuero, ni se usaban los medallones, ni se usaba la campana. No, eso fue ya en otra generación. Porque, miren, el rock and roll ha venido... Estos eran los Teen Tops, los fabulosos Teen Tops. Esos eran los Teen Tops, ¿verdad? Tú los puedes ver que no era nada diferente. No, pues, con ¿verdad? su corbatilla. Sí, como ellos usaban aquí unas corbatillas así de... Uno se disfrazaba como uno podía, ¿verdad? Pero cuando viene la época hippie, que ya es a mediados de los años 60, entonces ahí que ya salen los Beatles, que ya salen todos estos grupos, los Rolling Stones, entonces la moda empieza a cambiar.
El hippie empieza a vestirse con pantalones campana y los grupos también. Ya con pelo largo. Ya, o sea, ya después de ser los niños fresas. ¿Quién está ahí? Ahí estamos con Chambelías, con Oscar Alejandro, con Boyani, Walter Boyani y Luis López. Ahí estábamos. Esa fue la época. ¿Quién es de Luis López? El que está allá, el primero de la izquierda. El del pantalón rosado. Ajá. Pero esto ya fue en la época, esto ya fue en los quiero ver, en los 80s. ¿Y qué estaban haciendo ahí? ¿Iban para algún concierto? No, es que ahí nosotros trabajábamos en el camichín del Hotel Camino Real. Ajá. Entonces nosotros ahí todos los fines de semana cantábamos ahí. Entonces ahí nos ocurrió tomarnos una foto ahí saliendo del ascensor, ¿verdad? Pero esto ya es más reciente, pues, ¿verdad? Podemos decir. Okay. ¿Y esa porque foto fue en los 80. Esto fue ahí en el camichín del Camino Real. Ahí era el escenario en que nosotros tocábamos, ¿verdad? Wow. Era un lugar que se llenaba de personas que iban a escuchar la música de los 60, porque esto fue en los 80. Ajá. Porque yo en los 80 grabé un LP, una larga duración de mix de esa época, de la época de los 60. Entonces yo en ese disco traje toda esa música de los 60, la volví a poner de moda en los 80 y fue ya esta época. Pero esto, como les digo, estos 80 para mí es más reciente, pues vean, porque a mí, cuando yo en los 60, ahí estaba el anuncio del camichín. Todos los viernes y sábados el camichín. Wow. Presenta el showman del momento, dice Luis López. Sí, así sí. A mí me han puesto muchos apodos, showman, Ruco Roque, Monseñor. Y ahí en el Gimnasio Nacional. Esto fue cuando vino Menudo. Ajá. Por primera vez a El Salvador. Entonces nosotros, entonces yo les abrí. ¿En serio? Y pues ese gimnasio estaba a reventar, ¿verdad? Pero ahí tiene un toque usted como bien Freddie Mercury. Mire, yo siempre fui diferente. A mí siempre me gustó vestirme diferente. A mí me gustó vestirme como artista. Porque yo siempre fui diferente. Artista. Así es, entonces a mí eso de vestirme tradicional, yo creo que ahora lo hago más, ¿verdad? Sí. Pero en esas épocas yo trataba de vestirme diferente, ¿verdad? Sí, pero sí el Gimnasio Nacional, ¿verdad? En el gimnasio, mire cómo estaba eso. Y toda esa gente que había llegado a escuchar a Menudo, no crean que estaban así tristes cuando yo estaba cantando. ¿A Menudo entonces? Estaban tan emocionados como cuando salió Menudo. Miren, pero hablando de Menudo, Ana Yancy, yo quiero que veamos algo que Ana Yancy nos tiene preparado. ¿Ah, sí? Y es que vamos a ver la evolución de la música y de la manera como se escucha. Veamos por este lado qué encontramos, mi querida Ana Yancy. Encontramos de todo. Hablando de Menudo. Para que nos dé el orden exacto de cómo fueron apareciendo la música a lo largo del tiempo. Primero fue el cassette, no, el vinilo. Sí. No, mira, este fue el primer disco que yo vi de Menudo. Ese fue el primero, aquí hay otros más. Este fue el primer Ese es disco Menudo 94. Este disco lo vi en una drugstore allá en Miami. Yo andaba con mis hijos que estaban pequeños y veo un disco de niños, dije yo, y se los compré. La sorpresa fue que voy yo encontrando después Dulces Besos y canciones que eran más de amor pero sí, pues era la... Ahí está, quiero ver, Luis Miguel. Era la juventud, aquí está. ¿A dónde? Allá está, sí, es Luis Miguel, no. No. ¿En cuál le pertenece? No, Luis Miguel nunca estuvo en Menudo. ¿Quién fue? Ricky Martin. Ricky Martin, sí. Se nota que no son de mi época. Este Ricky Martin, sí. No, perdón, Ricky, no sé cómo se llamaba ahora. Este era Miguel. Este era uno que sale en un programa de chambre, no sé qué ahora.
Miren, yo realmente los conocí por la música. Por la música. Y con estos que están en este disco, son los con los que yo... Es que estos fueron los primeros. Son los con los que yo alterné esa vez en el Yo conocí Menudo, por ejemplo, con los que están sonando. Los que son de 1994, que es como la tercera generación, que son los que cantan de Yo Quiero Bailar Reggae, donde estaba Ashley, Abel, Ricky, Andy. Súbete a mi moto ya es de este Menudo, de la primera generación de Menudo. Sí, Súbete a mi moto, aquí está. Wow. Pero entonces, este es el primero. No, fíjese que aquí no está. Es que es la segunda generación. Sí, pues aquí está Quiero Rock, Lady, y Yo No Bailo, y Es Por Amor, La Chispa de la Vida, Dulce Beso, Fórmula, Cuando Pasará, Cómo Eres Tú y Susana. No, este fue el primero que yo vi. Ese fue el primero. Sí, pero cuando vinieron aquí cantaban, claro, ya cantaban Súbete a mi moto. O sea, porque nunca has conocido una moto veloz. Ajá. Sí. Ellos ya ponían más también de la música que estaban grabando, porque ellos grababan así bien seguido. Sí. Pues, Luis, ya que estamos hablando de grupos musicales que venían, le tengo una pregunta. Antes solo quiero saludar a la gente que está en Facebook Live, en la transmisión que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Ya lo vamos a saludar, ya vamos a leer algunos de los mensajitos que nos ponen por ahí. Luis, hay un escenario que durante muchos años, bueno, y sigue vigente todavía, pero en ese momento yo creo que tenía más exposición internacional. Venían más artistas internacionales ahí, la entrada era gratis, no al recinto, les estoy hablando exactamente del anfiteatro de la Feria Internacional. En esos momentos venían más artistas, se grabó un programa, yo de ese sí me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, de un programa Siempre en Domingo, que era conocido a nivel mundial. ¿Desde cuándo se comenzó a utilizar ese escenario para los artistas? Mira, cuando la feria, porque antes se llamaba Feria Internacional de El Salvador, así se llamaba el recinto. Ese anfiteatro fue creado precisamente para la música. Yo recuerdo que nosotros con los Supersónicos, estoy hablando de 1969, 68, allí realizamos un festival de música de nueva ola, le llamábamos nosotros, donde nos presentamos todos los grupos de El Salvador. Era con la época de Tito Carillas, estamos hablando de una buena época, y ahí se empezaba ya a presentar artistas. Es más, todos los años en la feria se presentaban artistas. Lo que pasa es que al principio eran pues artistas, digamos, locales, centroamericanos. Pero a medida que la feria se fue ocupando para eso, empezaron a traer, empezó un amigo muy bueno que yo tengo que se llama César Reconco. Él empezó a traer artistas internacionales y ya se empezaron a presentar ahí. Es más, la feria no era así, en el anfiteatro no era como así. Ahora era abierto. Lo ocupaban también para corridas de toro. O sea, porque era de polvo la parte del centro, y el escenario era ahí al fondo, que era y los graderillos, entonces lo ocupaban para las dos cosas, ¿verdad? Pero ya cuando vienen y disponen techarlo, poner piso o no sé qué es lo que pusieron, pero ya no era polvo, lo cierran porque era abierto. Entonces ya también lo empiezan a ocupar ya para traer artistas ya de más renombre, ¿verdad? Y así es como pues la Feria Internacional, el anfiteatro de la Feria Internacional, que después le cambian el nombre a Centro Internacional de Convenciones, entonces pues ya queda instituido como un escenario artístico, ¿verdad? Y hay personas que verlo a usted les trae mucho amor y recuerdos. Y dice Oso Rodríguez: hola, me parece bien que hayan invitado a Luis López, me trae muchos recuerdos. Marta Amaya pone: nadie mejor para este jueves que Luis López. Ay, gracias. Sí. Quiero ver, vamos a ver a dónde está la transmisión. Y es que también estamos en vivo y muchas personas también al ver a Luis les trae tan buenos recuerdos y ¿cómo se dice? Remembranza. Y dicen, bueno, saludos a todos, Enrique Campos,
Abigail dice, Abigail Vázquez, me encanta. Heriberto Martínez desde Virginia le manda saludos. Gracias. Avelino Díaz, de eso sí eran tiempos buenos, que no volverán, dice. Ivonne Díaz dice saludos. Víctor también dice saludos. Teresa Mesa dice saludos desde California. Ivonne Díaz también dice saludos desde los Planes de Renderos. Lo recordamos con mucho cariño. Qué bueno. Así que qué chivo que, porque hay personas que, bueno, se han de preguntar, bueno, ¿y cómo surge los grupos musicales en El Salvador, cómo se manejaban? Porque hoy tenemos referentes que, bueno, que ya tienen también sus añitos, como los Red, Freeway, está también música de cumbia, orquestas de tropical, en fin, pero rock es muy raro ver de rock. Y usted ha permanecido y ha quedado en la memoria de la gente. ¿Cómo se hace eso, Luis? Yo creo que es con... Mira, primeramente uno tiene que escoger cuál es su línea. Y yo si en algo siempre, y lo digo con no mucho... ha cantado perreo solo porque está de moda. Lo digo con mucho orgullo. Yo nada más canté las canciones de moda de los años 60. Ya después yo ya no volví a cantar canciones de moda de ninguna época, sino que yo me he mantenido. Los 70 seguí cantando la música de los 60. En los 80 grabo el disco en el Camichín, que fue un éxito, en el que hago remembranzas de la música de los 60. Sigo grabando y sigo grabando temas de los años 60 o con el sabor de aquellos años 60. Luis. Y hasta ahora me mantengo, y a mí me dicen el monseñor del rock y me dicen el ruco rock, porque soy el único artista, y lo digo con orgullo, que no me he metido a otra línea musical. Y gracias a eso es que yo tengo el reconocimiento que tengo del público, claro, como el único monseñor del rock. Yeah. Mire, Luis, y usted que tiene mucha experiencia en esto de la grabación, hablemos de los formatos musicales. O sea, estamos viendo, tenemos aquí en nuestras manos los LPs, tenemos cassettes, tenemos CDs. Después se viene el cassette. Sí, pero yo lo que quiero es que nos cuente cómo ha sido la evolución, cómo ha ido grabando. Si usted tiene tantos años de estar en el ámbito musical y sigue grabando, cuéntenos un poquito cómo hacían para grabar primero en LP y cómo ha venido evolucionando. Así es, mira, fíjate que esto de los discos fue el comienzo de, digamos, de lo que es la música, pues, popularizarse la música. En un principio, pues, hacían los discos a mano, con unas máquinas así, en que la grabación la ponían y iban dándole, le daban vuelta a un tornamesa que tenía una aguja que iba abriendo el surco. Y ese surco lo iba abriendo y ahí iba quedando impregnada la música. Yo no grabé en eso, que conste. Pero cuando nosotros grabamos en el primer formato, que era el disco de 45 revoluciones. El más pequeño. Chiquito, que tenía una canción a un lado y había que darle vuelta para escuchar el otro lado. Eran 2 canciones. Luego sale el formato bueno, a la par prácticamente viene y sale el LP, llamaban long play, ¿verdad? Larga duración. Entonces, en ya cabían de 10 a 12 canciones de 2 minutos, 2 y medio máximo cada canción. Así comienza la grabación. Yo empecé a grabar en 45, luego grabamos en este formato. Luego viene el cassette. Y esa época ya no me gustó, porque el cassette lo podía grabar cualquiera, porque para grabar estos discos tenías que hacer una gran inversión. Era una fábrica de discos que tenía un montón de maquinaria para hacer estos discos. No es como ahora que tú los metes en el quemador y ya estuvo, ya salió el disco. Antes no, antes aquí está el lado 1. Era todo un proceso. Y aquí está el lado 2. Ese era el cassette. En este cassette, ese formato ya no me gustó, porque fue cuando vinieron los piratas. A mí me caía mal porque se quebraba esto. No, y vinieron los piratas y empezaron a agarrar estos discos, los copiaban a cassette y los empezaban a vender en la calle por
sin pagar derechos de autor, sin pagar regalías, sin pagar nada. Y así fue que se populariza el cassette y empieza a desaparecer esto. Y la piratería. Estando la piratería en lo máximo con el cassette, empieza a salir pues las computadoras y entonces pues se empieza a grabar en CD, ¿verdad? Que es mucho más fácil. Por ejemplo, para poner una fábrica como lo que era Dicesa, era una fábrica que valía millones, junto con el estudio de grabaciones, que era un estudio un verdadero estudio de grabaciones. Sí, en Guatemala estaba Dideca, en Costa Rica estaba Indica. Bueno, habían fábricas, pero eran fábricas que le producían a uno. Por ejemplo, a mí me pagaban la producción. Ellos me pagaban la producción, ellos me pagaban la promoción, ellos hacían todo. Yo lo único que tenía que ir a hacer era cantar, grabar, y ellos se encargaban de todo lo demás. Cuando sale ya que desaparecen las fábricas de discos por la piratería, salen las productoras independientes que empiezan a grabar en CD, pero ya, por ejemplo, si yo quiero grabar un CD, yo tengo que ir a un estudio de grabación y pagar mi producción. Y es que pues, si yo quiero que promocionar mi producción, tengo que ir a la radio a suplicar que me pongan mi producción. Entonces es diferente. En aquella época la gente escuchaba la música nacional, porque miren, surgió una cantidad de grupos que hasta en la colonia más chiquita, en el departamento más pequeño, habían grupos musicales de este tipo de música, de la mía, de la que yo canto. Y todos, cuando grabábamos, sonábamos en las radios, sonábamos en la televisión. Los periódicos nos daban páginas enteras. Yo recuerdo que los Supersónicos, cuando grabábamos en los hit parades nacionales, porque había hit parade nacional de todas las radios, en los primeros lugares estábamos nosotros, junto con los Beatles, junto con los Stones, junto con los Vikings, junto con los Intocables, o sea, ahí estábamos todos. Pero era porque había un apoyo, las radios ponían nuestra música, la gente la escuchaba, le gustaba y la pedía. Entonces era diferente. Ahora pues ya no ponen la música nacional, la gente no la pide, por supuesto, porque no sabe cuál es. Porque no la ha escuchado. Entonces pues se ha perdido todo eso. Ese romanticismo que había, la gente tenía ese... Mira, esto, a mí me encanta cuando veo estos mensajes. Y es parte del romanticismo que quedó de aquella época, ¿verdad? Que la gente todavía dice, sí, yo me acuerdo de Popotito, sí, hombre, y que el extraño del pelo largo, sí, que... Ese era romance. Ahora la gente, muy poca música verdaderamente pega como pegó esa música, con excepciones, ¿verdad? Como aquella canción sí, se me ha ido el nombre de Prueba de Sonido, Hacer Nuestro el Universo, que es una canción pues que, a pesar de que no nació en la época que promocionaban la música tanto, es una canción que ha logrado permanecer en el tiempo. Exacto. Entonces, pero es poco, esa música es poca la que permanece en el tiempo. Entonces cuando hablamos de generaciones, hay una gran diferencia. Había menos ladronismo, había menos corrupción, los presidentes robaban, pero robaban poquito. Sí, es lo que no estábamos cuenta. Los militares robaban, pero robaban poquito, comparado ahora con el robo que hay ahora. Y así va, ¿verdad? Así va la cosa en todo aspecto. La delincuencia era menor, ¿verdad? Uno podía salir en la noche. Yo me acuerdo que nosotros salíamos y regresábamos a las 3, 4 de la madrugada del puerto y tranquilos, pues, ¿va? Qué bueno. Luis, tantos recuerdos, tantas cosas de qué hablar. La verdad, le queremos agradecer su tiempo, su conocimiento, por hacernos vivir en una época que muchas personas no vivimos, y aquellos que sí lo hicieron, qué bueno que estén recordando, así que muchísimas gracias. Solo les voy a dejar los contactos de Luis López, por si acaso usted lo quiere contratar, porque todavía está ahí vigente. ¿Qué dice usted? Todavía llega al concierto, por supuesto. Ahí están, miren, ahí está Luis López, son los números de contacto, claro, 7024-4228
Luis, 7950-9152. En las redes sociales búsquelo como Luis López, ahí están los contactos. Luis, para el repertorio de la gente, ojo, para cumpleaños, fiestas, para todo, ¿verdad? ¿Qué tipo de repertorio le pide? O sea, que si yo le puedo pedir una canción, 3 canciones de los Beatles, ¿se la echa también? Por supuesto, sí. De los Beatles. Siempre y cuando sea música de mi época. 80, 60, 70, 80. No, 60 y 70. 60 y 70. ¿Verdad? Yo a lo más que llego es a Pink Floyd, ¿verdad? Ajá. A Eric Clapton. Pero ya de ahí para allá no me pidan. Phil Collins, todavía no. Ya Phil Collins ya no era pues de mi época. retrocédeme Ya Phil no era Collins, de por mi favor, época. este cassette. Ya no era de mi época. Sí me encanta, pero no era de Vamos mi a ver. época ni lo canto. ¿Qué significado Se lo tiene vamos a un dar a lapicero? Ana Yancy, ajá. ¿Cuál es la Ana Yancy relación? es la más peque. Ajá. Dicen que yo soy la más pequeña, pero quieren saber cómo se retrocede. Préstamelo. Mira, Justo. un cassette sin un lapicero no No, servía no porque era. se arruinaba. Y tú decías, ¿y cómo hago para retrocederlo si no tengo la máquina para retrocederlo? Y entonces le hacías así. Más rápido. Y ahí va. ¿Ah? Hasta que llegaba donde tú querías, vaya, y ya pues ahí ya le había dado, ya lo había regresado sin necesidad de. Este es un cassette y este es un lapicero. Un rewinder. La combinación perfecta. Luis, muchísimas gracias. Bueno, te agradecemos a la orden, muchísimo. ¿verdad? Bueno, los datos quedan en pantalla para que usted pueda contratar y que pueda también ser parte de Luis López de sus eventos, de sus fiestas empresariales y mucho más. Gracias, Luis, por acompañarnos. Cómo no, a la orden. Yo no sé si puedo hacer una pequeña mención. Por favor. ¿Verdad? Los martes de 7:30 a 9:30 estoy en el restaurante Lizarrán, Plaza Soho, Cascadas. Y los domingos de 1:30 a 3:30 estoy en Lizarrán, el Volcán, allá en el Volcán, así que ahí los espero. Perfecto, Yeah, Luis, muchas gracias. Ahí estás? está, y de esta manera nos vamos a una pausa. Saludos a toda la gente que se está manifestando también a través de las redes sociales. Saludándolo, nuestro querido Luis. Dice, me llega, esta es la mejor invitación, tener de la mejor música, me quito el sombrero ante este caballero. Bendiciones, Luis López, por poner en alto El Salvador. Le manda saludos Génesis. Estela dice, saludos, eran tiempos que no volverán. Mi hermana él era su artista favorito, dice. También dice, hola, saludos chicos, increíble invitado. David dice, saludos desde Dallas, un placer ver a un gran artista. Joel Antonio Mengíbar dice, me encanta, qué chivo. Noé Serpas dice, saludos Luis López, es un orgullo nacional. Heriberto Márquez dice, saludos desde Virginia. Y también Joel nuevamente saluda. Y bueno, muchas personas que a través de las redes sociales. José Bach dice, saludos a todos, qué chivo este tema. Y bueno, hay muchos saluditos de muchas personas que le tienen mucho aprecio y cuando ven, y por eso a nosotros nos encanta tenerlo aquí en Hora del Salvador. Gracias a todos y gracias a ustedes, ¿verdad? Porque y que me hayan invitado a hablar de estas cosas. Porque miren, a mí el tema que me apasiona es esto. Sí que porque ya me estoy poniendo viejito, como decía, te estás poniendo viejito, pero sí me apasiona hablar de esto porque esto ha sido mi vida. Me encanta. Toda mi vida he vivido en esto. Y para mí esto es lo que me da vida, es lo que me da fortaleza para seguir adelante. El Roco Rock. También le agradezco a todo el público por esas muestras de cariño y le agradezco a mi Señor Jesucristo porque Él es el que me permite seguir cantando a esta edad. Me encanta, me encanta. Y de esta manera vamos a ir a una pausa y vamos a continuar este jueves con esto, recordando un TBT aquí en Hora del Salvador.